que has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles, testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de su Pascua. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Al fin de cuentas, la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes llamadas teologales, tienen su punto de cimiento en la resurrección. Tenemos fe en un Cristo resucitado, no en un Cristo muerto. Esperamos contra toda esperanza, incluso en medio de problemas y dificultades, porque la promesa se ha cumplido y porque la resurrección es el último y definitivo sí que el Señor da en su gran proyecto de vida, de construir vida. Y por eso es posible esperar en Él, en el resucitado. El amor lo llevó hasta la cruz. Y el amor es el único que puede sacar a un ser humano de la tumba, porque el amor es más fuerte que la muerte. Fe, esperanza y caridad hunden sus raíces en la Pascua de Jesús. Fe, esperanza y caridad tienen también como punto de referencia la Pascua de Jesús. Si no es así, son simplemente unos cascarones espirituales vacíos, sin ningún contenido. Y si no es así, lo que nosotros llamamos experiencia religiosa se vuelve simplemente un cierto sentimiento espiritualoide, pero nada más. La consistencia está dada por la Pascua, la razón de ser está dada por la Pascua, y eso hace que este caminar nuestro en la vida como creyentes, que amamos al estilo de Jesús y esperamos en el Señor, tenga una razón de ser. San Pablo da fe de una experiencia de transformación que podemos vivir las personas que creemos en Cristo. Y es una experiencia de transformación expresada de distintas maneras. Con el texto de hoy, la segunda lectura de hoy, la liturgia da posibilidad de dos textos en la segunda lectura, ambos de Pablo. Y uno de ellos, precisamente, ya que hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Es decir, es una vida aquí con los pies en la tierra, pero sabiendo que la plenitud de la vida está en el Señor. Y hay que buscar los bienes de arriba, los bienes que nos da solamente Él. No estamos pensando solamente en los bienes celestiales después de muertos. Estamos en esta vida presente, en todas las luchas que tenemos y proyectos, depositarios y receptores permanentes de los bienes que solamente vienen del Señor. Es mirar la vida en un nivel más alto. Ese es el nivel de la Pascua, y si hemos resucitado con Él, busquemos y que nuestra vida ordinaria y cotidiana transcurra jalonada, impulsada, llena completamente de esos dones de gracia altos que vienen del Señor. Y eso tiene que dar lugar a una manera de vivir. El otro texto de Pablo que se propone para la liturgia de hoy es muy bello, con la imagen precisamente de la Pascua, donde se comía pan sin levadura, pan ácimo. Ya que hemos resucitado con Cristo, entonces celebremos la Pascua con los panes ácimos de la sinceridad y de la verdad, barriendo una levadura vieja, la vieja levadura precisamente del pecado en la autosuficiencia y en el no amor, los panes ácimos de la sinceridad y de la verdad. Nuevamente celebrando Pascua, seremos nosotros capaces de constatar en nuestra vida una transformación de la vida, o simplemente será una celebración litúrgica bellísima, esplendorosa. La liturgia es hermosa y sencillamente nuestra vida como por una senda paralela, sin que ni siquiera fuera tocada por la realidad de la Pascua, que hace de nosotros personas nuevas.
Ese es el fruto de la Pascua. Y muchas personas quisieran creer en el resucitado viéndonos a nosotros, cristianos católicos, cómo vivimos. Quisieran precisamente creer en la resurrección por los efectos de transformación que la resurrección de Cristo realiza en nosotros. Y ese es el valor inmenso de ese texto de San Pablo, cualquiera de los dos, lo que produce la Pascua en las personas. Pero resulta que eso fue posible precisamente también por el testimonio de los primeros discípulos. Un testimonio que era simultáneamente individual y simultáneamente comunitario. Y es el caso extraordinario de Pedro, según el testimonio de la primera lectura. Este Pedro a quien encontramos durante esta Semana Santa en un papel un poco confuso, un papel un poco ambiguo, el Pedro entusiasta que dará la vida por el Señor, el Pedro que tendrá que, intimidado por preguntas, negar al Señor, el Pedro que terminará también llorando amargamente por haber renegado de su maestro, este Pedro tímido, este Pedro que corre hoy presuroso al sepulcro, este Pedro que no alcanza todavía a vivir esa experiencia, cuando encuentra al resucitado, vive una transformación total y lo encontramos hoy en la casa del centurión romano. Muy importante esto. Hemos dicho siempre y hemos hablado de Pablo como el gran apóstol de los extranjeros, de los gentiles. Pero aquí tenemos a Pedro precisamente en casa de un extranjero. Y ahí tenemos un testimonio vibrante. Refleja la convicción de la primera comunidad cristiana. Ese grupo pequeño que después comenzó a crecer y que hizo que se constituyera una vida comunitaria tan vigorosa, la Pascua de Jesús. La certeza absoluta de que el Señor está vivo y que por lo tanto nuestra razón, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor tienen soporte, tienen referente, tienen contenido. Y vamos nosotros encontrando una hermosísima síntesis, esos primeros anuncios, esos que en el lenguaje de la catequesis, el lenguaje de la palabra también se llama el querigma, el anuncio fundamental. Y con ese anuncio fundamental, la vida entonces comienza a vivir una experiencia de transformación. La vida de Cristo, una pequeña síntesis va dando Pedro en ese vigoroso discurso. El ungido por el Espíritu que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Esa es la obra de Jesús. No es simplemente una persona muy buena gente que trató también de hacer un poquito de caridad. Mucho más que esto. No es simplemente el que es anunciador de un mensaje de una enorme sabiduría que inclusive a los no creyentes les ayuda para vivir de una manera ética y de una manera moral. Eso puede encontrar uno en el Evangelio. Encontramos mucho más. Un hombre ungido por el Espíritu de Dios y que se hace presente en la realidad humana precisamente para construir bondad y para liberar de todo aquello que puede oprimir. Su crucifixión fue el desenlace de una vida de servicio, de una vida de misericordia, del testimonio de la verdad. Se enfrenta con los más terribles poderes del mal, con el corazón endurecido, capaz de todo, capaz de traicionar, capaz de dar falso testimonio, capaz de condenar al inocente, capaz de cerrarse a la exigencia de la justicia, capaz de ser inmisericordia. Su Pascua, Dios lo resucitó. No es Dios de muertos, es Dios de vivos. Jesús pertenece, nunca más pertenecerá al reino de los muertos. Su manifestación a testigos designados que comieron y bebieron con él después de la resurrección. Yo hago siempre esta recomendación en el domingo de Pascua. Ojalá tengamos todos la posibilidad, nos demos esa posibilidad de participar en la Eucaristía durante esta semana que comienza hoy, que se llama la octava de Pascua, solemnísima, y vamos a encontrarnos cada día uno de los distintos relatos de las llamadas así apariciones. Jesús se deja ver. Qué bello es eso, vivir esto. Aquí lo hemos propuesto varias veces.
¿Cuántos viacrucis hicimos nosotros durante la Cuaresma? Seguramente cada viernes hubo uno. El Viernes Santo participamos en los viacrucis en distintos sitios. Y se nos invita también cada vez a que hagamos otro ejercicio de piedad muy bello, que se llama el Via Lucis. Ya no el camino de la cruz, sino el camino de la luz. Y es fundamentalmente una pequeña ruta espiritual apoyada fundamentalmente en los textos bíblicos que vamos a encontrar durante esta semana que comienza hoy. Si no es posible que participen en la Eucaristía, que sería lo mejor por la posibilidad de recibir a Cristo en la comunión, ojalá no pase un día en sus celulares sin mirar, por ejemplo, y en su casa en la Biblia, el texto bíblico de cada día, manifestaciones del resucitado en distintas circunstancias, las circunstancias en las cuales vivimos todos, distintas, en distintos escenarios, de manera individual, de manera grupal. Es un regalo absolutamente hermoso esto que celebra la Iglesia en la primera semana de Pascua. Eso es lo que encontramos nosotros en el testimonio de Pedro. Se manifestó a unas personas, se dejó ver, salió al encuentro de sus discípulos y da precisamente signos de que ha comenzado algo nuevo. Se hace presente con ellos, reaviva en ellos la esperanza que estaba muerta, e inmediatamente cuando encuentran a este Señor, así como Pablo hablaba de la transformación de la vida en sinceridad y verdad, los panes ácimos, así como hablaba también de buscar los bienes de arriba, también la resurrección hace de las personas que la celebramos misioneras, personas invitadas al testimonio, contar que Él ha sido constituido Señor de vivos y muertos. Ese es el gran don pascual. Pero si seguimos un poquito más para atrás en esta ruta que yo les estoy proponiendo hoy de meditación de nuestros textos, estamos ante nuestra vida susceptible de ser transformada si permitimos. Susceptible como lo fue la vida de las primeras comunidades gracias al gran testimonio de los primeros anunciadores de la resurrección, que encontraron al Señor y lo anunciaron vigorosamente como Pedro. Pero si vamos un poco más atrás, ¿de dónde viene esta preciosa fe en la resurrección? Muy importante señalar lo siguiente: los textos evangélicos no son un relato biográfico y los textos evangélicos no son una crónica escrita por alguien que estaba allí tomando nota de lo que pasó. Los textos evangélicos son fundamentalmente unos testimonios de fe. Y unos testimonios de fe absolutamente creíbles, a partir de una serie de hechos que eran contundentes, pero que se necesitaban aprender a leerlos e interpretarlos. Y eso es lo que encontramos nosotros en la primera comunidad cristiana, en los primeros discípulos. El hecho contundente: lo vieron crucificado. El hecho contundente: murió en la cruz. El hecho contundente: fue sepultado. El hecho contundente: la tumba está vacía, la piedra ha sido corrida y el Señor no está. Y a partir de ese momento, una serie de rutas y una serie de signos para tratar de leerlos. Es posible acercarse a la resurrección de Cristo por pura curiosidad. Es posible acercarse con una actitud un poco escéptica, la actitud de las personas que dicen: necesito que me den una prueba de esto. El Evangelio no fue escrito para eso. El Evangelio se mueve completamente en otro ángulo, en otro registro. Existen una serie de rituales macabros alrededor de tumbas que se abren. Eso es impresionante. Todos los juegos que se hacen también alrededor de la muerte a veces son sencillamente espeluznantes. Gente que hace cosas rarísimas desde los cementerios, desde las tumbas, propagando un ambiente malsano, un ambiente terrible. Aquí no estamos nosotros frente a esto. Estamos nosotros en la transparencia sencilla de la tumba de un ser amado que aparece abierta y su cuerpo no está. María la Magdalena se acerca a ella a la tumba, simplemente constata algo que está pasando.
Las cosas no están como deberían estar o como nos suponemos que deberían estar. Cuando uno en su mente tiene solamente un esquema de muerte, no es capaz de reconocer los signos de la vida. Cuando ella en su mente tiene efectivamente la idea de que va a encontrarse con un muerto, por eso lleva aromas, no puede entender de otra manera que algo puede suceder allí en el mundo de los muertos por la obra del Señor. Sencillamente ella constata que no están las cosas como deberían estar. La piedra debería estar en su sitio y ya no está. En la tumba debería estar el cuerpo del Señor y parece que no está. De ahí que su respuesta es sencilla, es una respuesta de sentido común. Se han llevado del sepulcro a mi Señor y no sabemos dónde lo han puesto. O lo trasladaron o se lo robaron. Confundida esta mujer que constata simplemente eso, no puede constatar nada más, corre efectivamente hacia la comunidad, representada en Pedro y el discípulo amado. Pedro, la cabeza de la comunidad, llega y se hace presente allí. No solamente queda de lejos en la mirada de la Magdalena, observa con mayor detalle. Algunas cosas han sucedido con las vendas que cubrían a Jesús. Un sudario supremamente grande que usaban en la época, como 4 metros, era ese sudario, como de 1 metro de ancho. El cuerpo completamente envuelto, amarrado con unas vendas en el cuello, en la cintura y en los tobillos. Y algo manifiesta que ahí hay algo extraño. Está prácticamente intacto, está ahí. Y el sudario con que se cubría la cabeza está enrollado en otro lado. Muy curioso eso. Si se lo han llevado, ¿por qué no se lo llevaron con todas esas vestimentas? Si acaso se lo llevaron desnudo. Si acaso se lo llevaron porque está todo exactamente en su puesto como fue depositado el día en que fue sepultado. Algo ha sucedido. Parece que él ya no pertenece a ese mundo. Están las huellas de la muerte, pero no está su cuerpo. Pedro mira esto de otra manera, sencillamente siente que aquí hay signos de algo. Eso que está sucediendo es portador de algo nuevo, pero no alcanza tampoco Pedro a descubrir de qué se trata. ¿Quién quiere llevarse un cadáver en esas formas? ¿Quién quiere llevárselo dejando todo intacto, como si estuviera ahí dentro? ¿Quién quiere hacer eso? Lázaro salió un día de su tumba y salió completamente vendado. Y Jesús precisamente lo libera de esas vendas de muerte. Aquí tenemos unas vendas de muerte sin un cadáver. Algo ha sucedido. Pedro mira esto de manera diferente. El sepulcro abierto es un primer signo. Esos lienzos con los cuales era cubierto es un signo, pero todavía es insuficiente. Se necesita leer ese acontecimiento desde otra luz. Digámosle, desde 2 luces distintas. Es la experiencia del discípulo amado por Jesús. Aquel que llega, se asoma, espera la llegada de Pedro, luego entra y el texto con una claridad meridiana vio y creyó. Y en ese instante recordó la Escritura. El amor hacia el Señor permite reconocerlo vivo y presente. No habían entendido la Escritura. El discípulo amado ve algo más que lo que ve Magdalena, María, que lo que ve Pedro. El discípulo amado es capaz de tener una mirada mucho más profunda. Contempla y contempla desde 2 luces, la luz del amor y la luz de la palabra. Y cuando se contemplan los hechos de la vida desde el amor y desde la palabra, se encuentra el sentido y el significado de todo. Descubre absolutamente todo el sentido de la vida de Jesús. Amó hasta el extremo, sufrió la muerte, venció a la muerte en el propio terreno de la muerte, y ante ello, por la fuerza del amor del Padre con el don del Espíritu, fue resucitado. Miren, uno puede celebrar la Pascua un poco al estilo de los que se asoman al sepulcro como curiosidad y nada más. Ustedes y yo no podemos ser simplemente los espectadores que nos asomamos desde lejitos para ver que ahí algo pasó.
Estamos invitados precisamente a entrar en el corazón mismo de este misterio, con el ardor del amor en el corazón y con la luz de la fe, iluminada siempre por la palabra que permite descifrar siempre todos los signos de la victoria de la vida, de la victoria del amor. Esa es la ruta que estamos invitados todos a recorrer, queridos hermanos. Miren, esa es la propuesta bellísima de la liturgia en el día de hoy. Una vida, la nuestra, capaz de transformarse si permitimos que la resurrección de Jesús opere esa obra de transformación en nosotros. Nos cimentamos poderosamente en el testimonio creyente de la primera comunidad, en esa palabra preciosa con el vigor del anuncio de Pedro. Pero todo ello tiene su raíz fundamentalmente en el encuentro con el Señor resucitado, reconocido con la luz potentísima del amor y desde la luz de la palabra. Solamente metidos en este ámbito de oración y de fe, podemos nosotros descubrir las huellas inconfundibles del Señor que está vivo, el Señor que ha resucitado. Hagamos nuestras nuevamente esas hermosas palabras de la secuencia que se nos propuso hoy antes del Evangelio. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortajas, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Y que podamos grabar a fuego en el corazón esa convicción. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Oremos un momento en silencio.